Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso que nos están escuchando. Este es su podcast favorito, Misterios Ocultos, con Adriana Carbonell y un servidor, Néstor Rafael. En esta ocasión vamos a hablar de una leyenda que se celebra o mucha gente le tiene miedo a los días 23 y 24 de este mes. De agosto, sí. De agosto. A ver, amor, vamos, primero platícanos la leyenda para de ahí poder develar información. Sí, pues bueno, para empezar es con San Bartolo o San Bartolomé, lo conocen por ambos nombres, y les voy a contar. La leyenda es conocida en México y en algunas regiones de Latinoamérica, y la historia cuenta lo siguiente. Durante las 24 horas que dura el día, el 24 de agosto, se tiene la creencia que el diablo anda suelto. Así es como dicen. Y pues la historia nos cuenta que San Bartolo fue asesinado porque le tenían envidia. Era un hombre que tenía mucha riqueza, muchos valles o muchas tierras, pues, y por eso el demonio le empezó a tener envidia. Entonces, pues resulta que entre la guerra de riquezas y envidia provocó que el diablo y San Bartolo se retaran a una carrera. Y en esta carrera pues iban como muy parejos, ¿no? No sabías quién realmente iba a ganar. Entonces San Bartolo se encomienda a Dios y de pronto tuvo una gran ventaja a comparación del diablo. Pero resulta que el diablo hizo una hazaña para poder como recuperar el ritmo de esta carrera, y resulta que lo único que logró fue que San Bartolo cayera al río y se ahogara. Entonces, por esta razón, el diablo anda pues todavía más enojado porque no pudo como culminar esa carrera, no pudo ganar. No pudo demostrar que él ganó. Exacto, entonces teóricamente se dice que el diablo anda suelto porque fue todo esto del 23 al 24 de agosto, o sea, en alguna fecha X, pero fue del 23 al 24 de agosto, por eso dicen que el diablo anda suelto, porque busca cobrar esa venganza, o sea, como que sigue buscando a San Bartolo para de alguna manera demostrar que él era mejor. Sí, entonces, pues esta es la leyenda, y nos dicen el diablo anda suelto. Y sí, como que me da un poco de risa la frase, ¿no? Que utilizamos, el diablo anda suelto. Yo diría que si lo vemos bien, yo creo que el diablo anda suelto siempre, pero a ver, cuéntanos realmente qué significa la palabra diablo. Diablo viene de una etimología que es indoeuropea, que es wit, que significa separar, y nos dio la palabra como viuda, divisa, división o individuo. Todas llevan el di, por eso es diablo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy dividiendo mi habla. Yo digo una cosa pero estoy haciendo otra, ahí doy oportunidad a que entre el diablo, porque no estoy siendo fiel a mi palabra. Recordemos que en la iniciación, lo más importante es tu palabra. Tú tienes que ser fiel a tu palabra. De hecho, en los escritos sagrados del Bhagavad Gita, el primer capítulo es el desaliento de Arjuna, así se llama ese capítulo. ¿Y ustedes por qué creen que es el desaliento de Arjuna? Arjuna era un guerrero muy afamado, era uno de los más grandes guerreros, era un general que traía ejércitos detrás de él, y él ganaba todas sus batallas. Él era un estratega muy bueno. Entonces así empieza el Bhagavad Gita, el desaliento de Arjuna, porque resulta que él dio su palabra de que iba a pelear contra cierta tribu, cierto pueblo, y resulta que en ese pueblo, él no sabía, estaba su familia. Entonces él se estaba arrepintiendo de su palabra, ya no quería pelear, y ahí es cuando se le presenta Krishna, que es la deidad, y le dice, no, tú tienes que pelear, tú dijiste que ibas a pelear, ahora peleas. Por eso es el desaliento de Arjuna. ¿Y qué nos está queriendo decir esta historia? Que lo que tú digas lo tienes que hacer, aunque estés en contra de eso. Si tú ya lo dijiste, lo tienes que hacer. Tú ya quedaste, tú ya diste tu palabra, ahora tienes que cumplirla. La palabra, exactamente, que es lo que realmente cuenta y que ya no existe. O sea, si te das cuenta hoy en día,
la palabra ya no Sí, las palabras funciona, se las lleva el pues viento, sí, o sea, ya no. la religión, la política, todo, ay no, que te firmen porque la palabra ya no vale, la palabra Exacto, ya no es. nos han hecho creer que no vale y es lo que realmente vale en el ser humano, la palabra. Pero fíjate cómo es, porque, y eso yo sé que lo vamos aprendiendo desde nuestros papás, porque cuando te invitan, por ejemplo, a algún lugar, ¿qué dices? Ah, sí, voy, ¿no? Ahí estoy. ¿Y qué pasa exactamente el día y la hora en que tenías que estar ahí? Sí. Ay, es que, no, ya voy. O es que me salió un compromiso, es que esto. Si tú sabías que desde el inicio no ibas a ir, pues es mejor decir, sabes que no puedo, no quiero, literalmente, a decir sí voy y no llegar. Por eso es por lo que te digo que ahorita ya la palabra no vale. Por eso es por lo que ahorita ya es no, escrito, firmado y refirmado y todo, porque si no, no vale. Claro. Y lo más importante, acuérdense que la iniciación es nuestra palabra, porque es la que le da fuerza a nuestra energía. La energía se mueve con palabras. Por eso es que también en la Biblia judeocristiana, la que todos conocemos, empieza la historia de Dios creando cosas, pero Él no las piensa. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, ¿a quién le dijo si no había nada? Si nos ponemos a pensar, ¿a quién le dijo? ¿Por qué dijo si no había nada? ¿Por qué tenía que decir? Si era Dios, ¿por qué tenía que decir? Piénsenlo tantito, amigos, y vean, si Dios tuvo que decir las cosas para que se hicieran, imagínense nosotros como humanos. Tenemos que decir las cosas para que se hagan y tenemos que cumplirlas. Y también te iba a decir, como magos o como brujos, brujas, como les quieran llamar, es lo mismo. Si tú quieres crear magia en tu vida, y magia no me estoy refiriendo literalmente a rituales, que también es lo mismo, o sea, igual tienes que hablar, pero magia me refiero a que tú crees tu realidad, es hablando, o sea, fuerzas hablando. Es a fuerzas. Tienes que conectar la mente con la palabra y con la emoción, que es cuando se crea la magia. La congruencia. La congruencia. Pero si tú piensas una cosa, dices otra, y sientes otra y haces otra, porque la emoción viene de otra raíz etimológica que significa motor, emotividad, que es el motor, lo que nos mueve. Si nuestra palabra va direccionada hacia un lado y nuestro motor va direccionado hacia otro lado, no podemos hacer magia. Acuérdense que la magia funciona cuando direccionamos las tres energías hacia el mismo lado, el pensamiento, la palabra y la emoción. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Que nosotros tengamos esa división para que no creemos magia. Ahí es donde entra el diablo, y escúchenlo bien la palabra hablo. Lo que divido con lo que hablo. Entonces, nada más hay que tener precaución en eso, hay que ser congruentes con lo que decimos y hacemos, y nuestra vida va a fluir de una mucho mejor manera. Pues bueno, amigos, espero que les haya quedado claro, pues les haya gustado este tema, que es muy controversial, porque yo sé que para muchos o muchas religiones van a decir, ay, ¿cómo es posible que digan eso? Pero es la realidad. Si nos vamos etimológicamente a las palabras, pues eso es lo que significa. Y bueno, también como nota al margen, no es decirles que no existen los demonios, existen, pero no de la manera en que nos lo quieren hacer ver las religiones, ojo, o sea, las religiones que son las que nos dicen, ¡ay, ya se te metió el diablo! Sí, la religión lo único que quiere infundir es miedo. Todas las religiones están para controlar a la humanidad y se manejan con el miedo. Siempre. Entonces, y la política. Los demonios se alimentan del miedo. Claro. Entonces imagínense nada más en qué buen árbol nos estamos tapando. Sí. Pues bueno, chicos, ahora sí, ya aclarado el tema, pues espero que les haya gustado, y si tienen alguna sugerencia o algo para un siguiente podcast, nos lo pueden dejar en comentarios y con gusto lo tomamos en cuenta, ¿vale? Muchas gracias a todos, bendecido día.